Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la Aldea Global, Ecomundo, Ojalá 4RD. Hemos estado hablando y hoy día a nivel global el tema de coronavirus, el COVID-19, es uno de los temas que ocupa las primeras páginas de todos los periódicos a nivel global y que está en los principales titulares de los noticieros y de los videos de YouTube a nivel global. Y justamente una de las cosas que hemos visto desde finales de semana es la larga rueda de prensa del presidente Donald Trump con el secretario de Salud, el director de Infectología y otros altos funcionarios de su gobierno en una inusual rueda de prensa. Van 2 muertos en Estados Unidos y al mismo tiempo habíamos comentado de la llegada a América Latina, sobre todo de italianos que habían viajado. Adicionalmente tenemos el caso de Ecuador, que ya lleva 5 muertos, pero habíamos destacado y resaltado el caso de Italia, que podría llevar la economía a una recesión. Bueno, los muertos y los infectados se han multiplicado. Y lo interesante es el hecho, sobre todo en términos del turismo y en el caso de España, donde hay ya una población infectada que está resguardada, pero el hecho de que Bruselas, la capital de la Unión Europea, ha dicho en una rueda de prensa a través de su portavoz que ellos pudieran llevar a alta la preocupación, es decir, de mediana a alta por el tema del coronavirus. Ya la OMS, habíamos comentado en Ecomundo, había pasado de alta a muy alta. Entonces, evidentemente que es un tema que todos los medios están siguiendo, ¿no? En el día de hoy, una de las cosas importantes comentando todas estas cosas es una estimación de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico de la OCDE, que agrupa a los principales países industrializados. Y esta institución ve una posible recesión en la eurozona y rebaja al mismo tiempo medio punto del crecimiento mundial por el coronavirus. La institución prevé que el número de casos globales de personas afectadas por el COVID-19 alcance el máximo la primera quincena de marzo. Así que el impacto económico puede sentirse durante este primer trimestre en este escenario, seguido de fuerte recuperación en el segundo si se cumple este supuesto. El impacto total para el crecimiento mundial pudiera ser como mínimo del 0,15% del Producto Interno Bruto en 2020. De hecho, el impulso económico mundial se estaba fortaleciendo en el momento del brote y debe reanudarse naturalmente tras un shock transitorio. Así, antes del brote, los inventarios mundiales habían caído a mínimos de 7 años y se estaba en un cuarto mes de fuerte repunte de nuevos pedidos, un indicador avanzado de la actividad industrial mundial. Además, el 63% de los bancos centrales de mercados emergentes han reducido tipos de interés, la mayor proporción desde la crisis financiera mundial 2008-2009. De manera que se sigue esperando que se amplíe la diferencia de crecimiento favorable a mercados emergentes en relación con los países desarrollados. Los principales riesgos son que el contagio dure más tiempo, que el virus se vuelva más virulento. La expansión global se frenaría hasta el 2,4% a lo largo del 2020. La eurozona ha visto recortada en 0,3 su previsión de crecimiento de 2020. La epidemia del coronavirus COVID-19 restará medio punto porcentual al crecimiento de la economía mundial en 2020.
Frente al crecimiento de este Producto Interno Bruto del 2,9% previsto el pasado mes de noviembre por la OCDE, que confía en que la actividad rebotará en 2021 hasta el 3,3%, 3 décimas más de lo estimado previamente, si la enfermedad logra contenerse y se adoptan las medidas necesarias. En este sentido, la OCDE subraya que sus nuevas proyecciones asumen que la epidemia de coronavirus alcanza su apogeo en China en el primer trimestre, tras lo que seguirá una recuperación gradual, mientras que los casos en otros países tendrán un carácter esporádico y lograrán contenerse, ya que en caso contrario las previsiones de crecimiento serían sustancialmente más débiles. Sin embargo, en el caso de que la epidemia se extienda a través de la región Asia-Pacífico, Europa y Norteamérica, la OCDE alerta de que el crecimiento de la economía global podría haberse reducido al 1,5% en 2020, la mitad de lo anticipado el pasado mes de noviembre, con varias economías entrando en recesión, incluyendo a Japón y en el caso de Italia, en la zona euro que hemos explicado en Ecomundo. Bajo su escenario base, la OCDE ha revisado drásticamente a la baja su previsión de crecimiento para China, que en 2020 crecería un 4,9%, 8 décimas por debajo de la proyección del pasado mes de noviembre, aunque la organización confía en que el gigante asiático se recuperará en 2021 con una expansión de 6,4%, 9 décimas más de lo previsto anteriormente. De su lado, Estados Unidos apenas registrará un impacto negativo de 1 décima en su pronóstico de crecimiento para 2020 hasta el 1,9%, que recuperará un año después, cuando el Producto Interno Bruto de la mayor economía mundial crecerá un 2,1%, 1 décima por encima de lo estimado el pasado mes de noviembre. Por su parte, la eurozona ha visto recortada en 3 décimas su previsión de crecimiento del 2020 hasta el 0,8%, que no logrará recuperar en 2021, para cuando la OCDE mantiene sin cambios su pronóstico de expansión a un ritmo de 1,2%. Entre las mayores economías de la eurozona analizadas por la OCDE, Alemania crecerá en 2020 un 0,3%, 1 décima menos de lo previsto, y un 0,9% en 2021, mientras que Francia perderá 3 décimas de crecimiento este año por la epidemia hasta el 0,9%, aunque en 2021 recuperará 2 adicionales y se expandirá a un ritmo del 1,4%. En el caso de Italia, uno de los países más afectados por el coronavirus fuera de China, como hemos comentado, la OCDE ha recortado en 4 décimas su pronóstico de crecimiento del pasado mes de noviembre. Y se anticipa que habrá un estancamiento durante este año. Fuera de la Unión Europea, la OCDE ha recortado en 2 décimas su anterior previsión de crecimiento para el Reino Unido hasta el 0,8% y ha revisado también a la baja en 4 décimas su pronóstico para 2021, cuando la economía británica crecerá un 0,8% a la espera de formalizar su nueva relación con la Unión Europea. El gasto sanitario, clave para la inversión de los países más afectados por el virus. En respuesta a la amenaza de la epidemia del COVID-19, la OCDE resalta la necesidad en todas las economías, pero especialmente en aquellas más afectadas por el virus, de aplicar medidas de salud pública para prevenir la propagación de la enfermedad, así como de dotar las políticas de cuidados sanitarios y de protección de empresas y trabajadores de los efectos del brote. De este modo, en primer lugar, la OCDE reclama apoyo fiscal para los servicios de salud, incluyendo la provisión de recursos suficientes para garantizar un nivel adecuado de personal y de medidas de control, además de medidas de prevención y contención. La OCDE señala también la importancia de adoptar medidas para amortiguar los efectos adversos de la epidemia sobre los grupos sociales más vulnerables, implementando medidas de flexibilidad en el trabajo,
así como prestando apoyo temporal a los trabajadores de baja no remunerada. Por otro lado, la OCDE apunta la necesidad a corto plazo de proveer del adecuado nivel de liquidez del sistema financiero, de modo que la banca pueda seguir prestando apoyo a las empresas, para lo que propone una reducción temporal de las ratios de reservas exigidas a las entidades, así como establecer líneas swap entre bancos centrales. Al mismo tiempo, además de admitir y de permitir funcionar los estabilizadores automáticos y aumentar el gasto sanitario, la OCDE propone adoptar medidas fiscales temporales de apoyo a las empresas en sectores particularmente afectados por la profunda caída del turismo y de los viajes. Al mismo tiempo, entiende que bajar los tipos de interés y aumentar el gasto público pueden ayudar a aumentar la confianza y ayudar a la recuperación de la demanda una vez que el brote se alivie. En términos más generales, apunta que bajar los tipos de interés y aumentar el gasto público pueden ayudar a aumentar la confianza y ayudar a la recuperación de la demanda una vez que el brote se alivie y se eliminen las restricciones de viaje. Sin embargo, tales medidas son menos efectivas para hacer frente a las interrupciones inmediatas en el lado de la oferta que resultan de los cierres forzosos y las restricciones de viaje. La organización considera esencial que las políticas monetarias sigan prestando apoyo a las economías, garantizando que los tipos de interés se mantengan bajos en el largo plazo, aunque reconoce que, después de un prolongado periodo de tipos bajos o negativos, el impacto de medidas monetarias adicionales sobre la demanda y la inflación puede ser modesto, particularmente en ausencia de otras medidas de apoyo fiscales y estructurales. De manera que todos los organismos internacionales, todos los gobiernos, todas las empresas, el liderazgo mundial, la ciencia, la tecnología, ya en los principales estados desarrollados está la búsqueda de cuáles pudieran ser las salidas sanitarias que puedan permitir amortiguar el impacto de esta crisis sanitaria, pero también el tema de la posibilidad de encontrar una vacuna. El problema es que una vacuna no se encuentra de la noche a la mañana y este es realmente el peligro. Terminará el primer trimestre ya sin la influencia del coronavirus y ya la economía volverá a crecer, o este impacto seguirá un par de meses después. Y esa es la gran incertidumbre en relación al crecimiento del año 2020. Pero habría que ver, y todo el mundo tiene que estar en alerta para buscar cuáles pudieran ser las mejores formas para poder impactar de manera positiva y que esta influencia no afecta de manera sensible a las economías. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá, 4RD. No le cambie, cita cultural.